Muy buenas tardes, mis queridos hermanos y queridos amigos. Vamos a tener nuestro tiempo de estudio bíblico como todos los días. Es viernes, estamos en una hora más temprana. Vamos a estudiar en el libro de Éxodo. Estamos en el capítulo 26, viendo la construcción del tabernáculo. Entonces vamos a hacer una oración para pedirle al Señor que Él nos esté guiando y nos ponemos con este tiempo de estudio. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú siempre estás con nosotros y siempre nos hablas. Hoy nos das la oportunidad de reunirnos en tu nombre y realmente es una oportunidad porque desaprovecharlo es perder el acto de venir ante ti junto con otros hermanos a escuchar tu voz, y eso no es cualquier cosa, es algo importante, tiene una gran trascendencia. A veces podemos perder de vista porque esto se puede convertir en algo rutinario, pero no permitas que ocurra, Señor. Toca nuestros corazones, que cada vez que abremos tu palabra entendamos que es un momento único porque tu voz nos habla de forma particular a cada uno. Guíanos, enséñanos, háblanos a cada cual, Señor, según las necesidades de tu iglesia. Ahí está la diferencia en la actitud que tomamos a la hora de venir a escuchar tu palabra. Bendice este tiempo y bendícenos a nosotros, háblanos, toca corazones. Estamos agradecidos y te pedimos todo eso en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis queridos hermanos, pues estamos en el libro de Éxodo capítulo 26. Son muchas veces, no sé si os dais cuenta, que coincidimos en las series que tenemos en marcha. Coincidimos en temáticas que se complementan o que son similares o que son iguales. Y eso puede ocurrir una vez, dos veces, pero con los años te das cuenta y entiendes de que en Dios no hay coincidencias. Lo que hacemos, lo hacemos en el nombre del Señor, y por lo tanto es el Señor el que nos guía a la hora de abrir su palabra, escucharla. Dios es tratando con su iglesia, Dios tratando con cada uno de nosotros. Entonces fíjate que estamos en nuestra serie de personajes de la Biblia, estamos estudiando al rey Salomón y justo estamos en el momento de la construcción del tabernáculo. Y aquí en Éxodo estamos estudiando el libro de Éxodo, estudiamos en su día Génesis y ahora estamos estudiando Éxodo. Y estamos precisamente en el capítulo 26, la construcción del tabernáculo. O sea, no es coincidencia, Dios nos lleva unos mismos temas y esto ocurre una vez y otra vez y otra vez, por eso no son coincidencias, sino que en las manos del Señor, el Señor nos guía a la hora de lo que tenemos que entender en su palabra. El tabernáculo y el templo es lo mismo, solo que el tabernáculo era la casa de Dios móvil, estaba preparada para poder ir de un sitio a otro, y el templo se estableció de una forma fija en la capital de Israel, en Jerusalén, en la ciudad del rey. Entonces, el significado del tabernáculo y del templo es el mismo. Las dependencias, los objetos que había en su interior, el uso que se le daba era exactamente el mismo. Así que estamos ahí, por un lado en una serie estudiando con Salomón la construcción del templo, y por otro lado estamos con Moisés estudiando la construcción del tabernáculo. Bien, ya hemos orado, así que déjame que antes que entremos en el estudio, solo saludar aquí a algún hermano que ha escrito algún saludo en el chat en directo. Ahí está Juan Bermudo, que ha dicho buenas tardes a todos mis hermanos, Víctor y todos, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesús y de nuestro Papá estén en vuestros corazones. Y Beatriz dice buenas tardes, querido pastor y queridos hermanos, Dios los bendiga y nos ayude a guardar su palabra en nuestro corazón y mente. Un abrazo. Esos son los dos saludos que hay hasta este momento. Los viernes tenemos a menos gente por ser un horario tan temprano, así dispuestos a escribir saludos. Bien, empezamos el último día a leímos los 6 primeros versículos, vamos a leer esos 6 versículos
y vamos a ir avanzando un poquito más en cuanto a lo que es este capítulo, en el que no nos vamos a detener demasiado, porque ya hablamos el último día del significado del tabernáculo y repito, estamos hablando del significado del templo y es lo mismo. Pero hay cosas, hay detalles que el Señor nos quiere mostrar y por lo tanto vamos a ver cosas nuevas en este estudio de hoy. Recordamos Éxodo 26 del 1 al 6. Acaba de escribir Ana Karina un saludo. Buenas tardes con todos, bendiciones. Dios te bendiga, Karina. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa, la longitud de la cortina de 28 codos y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida, 5 cortinas estarán unidas una con la otra y las otras 5 cortinas unidas una con la otra, y harás lazadas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión, lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. 50 lazadas harás en la primera cortina y 50 lazadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. Las lazadas estarán contrapuestas la una a la otra. Harás también 50 corchetes de oro con los cuales ensalzarás las cortinas la una con la otra y se formará un tabernáculo. Esto lo habíamos leído el último día y habíamos comenzado a comentar hablando de la decoración del arca, de cómo Dios es el que le muestra a Moisés la forma que tiene que tener. Le dijo, harás conforme al modelo que yo te mostré, y fíjate los detalles, Dios le dice todos los detalles, la decoración, todo. Hablábamos de un Dios creativo. ¿Lo recordáis, los hermanos que pudisteis ver ese estudio? Hablamos de que Dios es un Dios creativo. Él quiere habitar en medio de su pueblo y ellos tienen que entender que ese lugar es santo. Todo lo que le pertenece a Dios es santo. Tú eres de Dios, eres santo. La palabra santo significa así, apartado y dedicado para Dios. Entonces hemos sido apartados de este mundo, hemos sido sacados de este mundo para honrar a Dios, para servirle a Él, para ser en sus manos utensilios santos. Ahí estuvimos, no voy a repetir lo que dijimos. Si te perdiste ese estudio, ahí lo tienes grabado en el Facebook y después también los hermanos lo van subiendo a YouTube, al canal de YouTube. Entonces vamos a avanzar un poquito más, así que voy a seguir leyendo ahora del versículo 7 al 13. Harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás. La longitud de cada cortina será de 30 codos y la anchura de cada cortina de 4 codos. Una misma medida tendrán las 11 cortinas. Y unirás 5 cortinas aparte y otras 6 cortinas aparte y doblarás la sexta cortina en el frente del tabernáculo. Y harás 50 lazadas en la orilla de la cortina al borde de la unión y 50 lazadas en la orilla de la cortina de la segunda unión. Harás asimismo 50 corchetes de bronce, los cuales meterás por las lazadas y enlazarás las uniones para que se haga una sola cubierta. Y la parte de sombra en las cortinas de la tienda, la mitad de la cortina que sobra, colgará a espaldas del tabernáculo. Y un codo de un lado y otro codo del otro lado que sobra a lo largo de las cortinas de la tienda colgará sobre los lados del tabernáculo a un lado y a otro para cubrirlo. Bien, ¿recuerdas que dijimos que Dios le da las instrucciones a Moisés para que construya el tabernáculo y le empieza a explicar desde el interior? O sea, cómo se vería el tabernáculo, el interior, las primeras cortinas que hemos leído del versículo 1 al 6, todo eso era el interior y después Dios va ampliando hacia el exterior. Pero fíjate qué bien detallado todo. O sea, Dios le dice cómo tiene que hacer todo, cómo lo tiene que unir esas cortinas, de qué tienen que ser los materiales, cómo tienen que estar decoradas, cómo tienen que estar colocadas. Ahora aquí se le dice, harás asimismo cortinas de pelo de cabra. Esta es la segunda cubierta y está hecha de pelo de cabra, lo que hace que esto sea una tela oscura, gruesa y más bien tosca, así como más rústica. De alguna forma podríamos decir como una especie de fieltro. Esta cubierta estaba hecha de la unión de 5 y 6 cortinas de tela, y cada cortina era de 15 metros de largo y de 2 metros de ancho. Algunos historiadores y especialistas en estos temas bíblicos nos explican que este pelo de cabra, estas
telas que se hacían de pelo de cabra provenían de cabras de pelo largo, y lo más común era que esta fuera de pelo negro, o sea, el color fuera negro. Era un material, como hemos dicho, más bien tosco, el cual muy a menudo era usado para entretejer tiendas. El fieltro sería un equivalente moderno, es una tela que se utiliza no así como algo muy vistoso. Recuerda, lo vistoso está dentro, ahí todo con corchetes de oro, con lazadas de hilo de colores vivos como el azul, el púrpura, el carmesí, pero esta otra tela busca algo más práctico. Las enlazadas y uniones que aquí se describen hablan para que el propósito es que fuera una sola cubierta, o sea, unir unas cortinas con otras. Había un juego de 5 cortinas y otro juego de 6 cortinas, y eran unidos de esta manera que aquí se explica por esas lazadas con los corchetes de bronce. La cubierta interior o cortina usaba corchetes de oro, ¿recuerdas? Lo hemos leído ahí en el versículo del 1 al 6. Pero esta utiliza de bronce. Es como que lo que ahí queda a la vista y lo que representa el lugar donde Dios mora, el lugar santo y el lugar santísimo, tenía que reflejar esto. Después, en el interior, o sea, el tabernáculo no buscaba tener lujos y resaltar por su magnífica obra de oro y telas preciosas, sino que ahí hay una intención en lo que representa. En la presencia de Dios todo tiene que ser puro, santo, todo tiene que tener una categoría, si entendéis lo que quiero decir. Dice la parte que sobra, hasta ahí se dan los detalles, colgará a espaldas del tabernáculo. O sea, ya que la capa de pelo de cabra era de unos 2 metros, más larga que el lino retorcido de la capa interior, había una parte de esas cortinas que iban a sobresalir. Entonces se le dice que esa parte que sobra colgará, o sea, se le dio las instrucciones de todo cómo tenía que quedar, y se le da ahí las medidas, un codo de un lado y otro codo del otro lado. O sea, ya que la cubierta de pelo de cabra era más ancha, 2 metros, que la capa que cubría el interior, que era de lino torcido, entonces iba a sobresalir por un lado un codo y por el otro lado otro codo. Ya sabéis que un codo es entre 46 y 50 centímetros. Por tanto, la capa de lino retorcido, esto sería la parte de la cubierta donde está la presencia de Dios, o el lugar santo, estaba completamente oscurecida y sobrepuesta por la cubierta del pelo de cabra. No estaba abierta para ser observada, ni siquiera una parte. El cielo, o sea, la tienda estaba cubierta, el cielo no se podía ver desde el interior de la tienda. Cuando tú entrabas por la puerta del tabernáculo podías ver el cielo, pero una vez que estabas dentro, todo eso estaba cubierto totalmente, protegido. El versículo 14 dice: harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo y una cubierta de pieles de tejones encima. Bueno, ahora se le da otra instrucción. Hay que ir poniendo capas de pieles, de cortinas. Entonces esta otra capa tiene que estar hecha de pieles de carneros. La piel de carnero era como, vamos a decir, una piel más fina en comparación con la otra de pelo de cabra largo que antes hemos mencionado. Y tenía que estar teñida de rojo. Ahí no se nos dice en el texto el tamaño o diseño específico que tenía que tener este otro ensamblaje. Estas pieles de carneros, a las cuales se les ha quitado toda la lana y luego se les tiñe de rojo, era como las pieles que hoy en día tú puedes ver curtidas, que se pueden utilizar para fabricar calzado, bolsos, algo así parecido. O sea, ya no era la piel así con la lana o con el pelo largo, sino que era ya la piel fina. La cubierta exterior, aún más exterior, dice con pieles de tejones. O sea que fíjate qué interesante la variedad, ¿no?,
Alguien podía pensar que el tabernáculo era como una tienda campaña que hoy en día ves, ¿no? Se ponen unos postes y ahí se pone una tela encima, se ata con unas cuerdas, unos vientos y ya está. No, 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 o sea, el tabernáculo estaba hecho a conciencia y tenía que cumplir con todas esas partes que Dios le está mostrando a Moisés. Hay algunas dudas en cuanto a pieles de tejones. Si tuviéramos a Antonio Cruz, ahora le preguntaríamos, porque él ha hecho la enciclopedia de animales y plantas de la Biblia y explica acerca de todos esos animales que se mencionan en la Biblia. Y algunos de esos animales aparecen en nuestra Biblia, por ejemplo, Reina Valera, la traducción que estamos leyendo ahora, con un nombre, pero en realidad se debían referir a otro tipo de animal en la antigüedad. Con los años o ha cambiado o los nombres cambiaron o en cuestión de traducciones hubo algunos errores. Cuando dice tejones podría estar refiriéndose a algunos animales marinos como las marsopas o las vacas marinas. Entonces esto iba a ser una cubierta exterior duradera y a prueba de agua. O sea, el tabernáculo iba a estar bien protegido de las inclemencias del tiempo. Quizás no iba desde fuera, no iba a ser así como muy vistoso, bonito para verlo, pero era confortable y muy adecuada para cualquier tipo de inclemencia. Tanto frenaba del calor de los rayos del sol como de las inclemencias del tiempo en lluvia y viento y cosas así. O sea que era dentro del tabernáculo, allí se estaba bien, era una tienda confortable, los sacerdotes estaban bien dentro del tabernáculo. Cuando estas 4 capas, hemos leído 4 capas de cortinas, eran puestas una sobre otra, el resultado era una tienda muy oscura y seca, o sea, no había filtraciones de humedad y la única luz era la que provenía del candelero descrito en el capítulo anterior, en el estudio anterior que dimos, ahí estuvimos hablando del candelero. Entonces era un lugar totalmente oscuro, no se filtraba la luz exterior y eso daba esa sensación de luz que proviene del candelero y lo que significa el candelero. Hemos hablado también de eso en Apocalipsis, o sea, hemos coincidido en las diferentes series a estar hablando de elementos y temas en común. El tabernáculo, la construcción del templo por Salomón y algunos utensilios como el candelero que en Apocalipsis capítulo 1 se estaba hablando allí. Vamos a leer un poquito más, del 15 hasta el 25 ahora. Y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia, que estén derechas. La longitud de cada tabla será de 10 codos, y de codo y medio la anchura. 2 espigas tendrá cada tabla para unirlas una con otra. Así harás todas las tablas del tabernáculo. Harás pues las tablas del tabernáculo 20 tablas al lado mediodía al sur, y harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para sus espigas y 2 basas debajo de la otra para sus 2 espigas. Al otro lado del tabernáculo, al lado del norte, 20 tablas y sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Y para el lado posterior del tabernáculo al occidente harás 6 tablas. Harás además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en los 2 ángulos posteriores, las cuales se unirán desde abajo y asimismo se juntarán por su lado con un gozne. Así será con las otras 2, serán para las 2 esquinas. De suerte que serán 8 tablas con sus basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de la otra. Bueno, seguimos viendo esos detalles. Dios podía haberle dicho a Moisés, oye, construye un tabernáculo, una tienda así grande, más o menos con estas dependencias, y ya está, hazlo a tu parecer. Cuando Dios nos manda a hacer cosas, Él nos da todos los detalles y Él nos provee de todo lo que necesitamos. Si tú sirves a Dios, ya lo sabes, esto es así. Si quieres servir a Dios,
tienes que estar preparado y dispuesto a hacer conforme a Dios te mande, a lo que Él nos va a mostrar, y a la vez confiar en Él, que nos va a dar los recursos y nos va a ayudar en todo lo que necesitemos. Ahora se está explicando de otro complemento que hay para construir el tabernáculo, que son tablas de madera, de acacia. Cada tabla estaba hecha de madera de este árbol, de la acacia, que era abundante en esa zona. Estaba cubierta de oro, se nos da la medida, tenía que medir cada tabla 5 metros de alto por unos 75 centímetros de ancho. O sea, eran unas maderas grandes, 5 metros de alto, ¿eh? Y cubiertas de oro, o sea que eso tenía su peso, pesaban. 20 tablas al lado del mediodía al sur. Los lados del norte y del sur del tabernáculo eran paralelos, por lo tanto tenían 20 tablas cada lado. En el lado posterior, a occidente, 6 tablas de ancho, con 2 tablas en las esquinas, que daban un total de 6 tablas en la parte posterior. Los eruditos, los expertos, los maestros debaten sobre si las tablas circundantes hacia una pared sólida, hacían una pared sólida alrededor del tabernáculo, o si era más bien como un marco con las cubiertas de tela teniendo la función de pared. Pero la idea de una pared sólida parece tener más sentido. O sea, nosotros no estamos viendo el modelo, lo estamos leyendo. Y ya te das cuenta, como yo te decía el otro día, que si Dios solo le da estas instrucciones, ¿qué hubiese salido de aquí? Y cogerás las telas y las pondrás así y tal, y Moisés ahí pensando, ¿cómo? A ver, explícamelo otra vez, a ver. O sea, si ya para montar un mueble de Ikea tienes que darle 20 vueltas al plano, paso por paso. No, pero Dios le mostró el modelo. Dios le dijo, harás conforme al modelo que yo te mostraré. O sea, Dios le da las instrucciones, pero le da el modelo. O sea, hay un plano completo y perfecto. Pero como nosotros no lo hemos visto, tenemos las indicaciones y hay dudas en cuanto a qué forma realmente tenía esas tablas, donde estaban. ¿Se usaban para sostener toda la estructura o estaban solamente para dejar que las cortinas estuviesen por encima y sostuviesen las cortinas, o cómo era exactamente? No lo sabemos bien, aunque esta última idea parece que es la que tiene más sentido. Se juntarán por su alto con un gozne. Cada tabla era unida mediante un sistema de espigas con goznes. Esto es algo que en carpintería se sigue utilizando. Hay diferentes formas de ensamblaje de piezas de madera, y aquí se está indicando una de esas formas para ensamblar unas maderas con otras. Entonces, entre esas espigas y goznes se corrían una especie de barras para que quedasen unidas. Cada tabla tenía 4 goznes, de la cual corrían las barras, y las tablas de las esquinas tenían 8 goznes. 4 en las 2 esquinas para acomodar cada una de las esquinas. Una esquina ya se entiende, ¿no? O sea, tiene una tabla hacia un lado, otra tabla hacia otro. Después se dice, de suerte que serán 8 tablas con sus basas de plata, 16 basas. ¿Vale? Cada tabla descansaba en 2 basas de plata. Por lo tanto, cada tabla descansaba en una base de 120 kilos de plata. O sea, las tablas quedaban bien firmes. Estaban asentadas sobre unas bases que pesaban 120 kilos. La plata es el metal que se asocia con la redención, según la Biblia, y el pago por el pecado. Hay muchos textos ahí que se menciona esta relación. Así como el oro, el otro día estábamos refiriendo a lo que tiene que ver con Dios, con su realeza, con su grandeza, con su soberanía. En la Biblia siempre es así, en Apocalipsis. La nueva Jerusalén tiene sus calles embaldosadas de oro puro, tan fino que parece un mar de vidrio. El oro tiene que ver con eso. En cambio, la plata en la Biblia tiene que ver con la redención, el pago por el pecado. ¿Por qué se utilizó
para pagar la traición contra Jesús? Bueno, seguro que Juan está escribiendo. 30 monedas de plata. Bueno, pues eso fue el pago de la traición de Jesús, la plata. El fundamento del tabernáculo, por lo tanto, era de plata, así que esto apunta a la obra redentora de Cristo Jesús. ¿Ves cómo conozco a Juan? Ya ha escrito ahí monedas, 30. No ha escrito plata, pero bueno, se entiende que lo tenía en mente. Así que la plata está presente en el tabernáculo porque todo el tabernáculo, recuerda, apunta a la persona de Jesús. Por ejemplo, algún texto para mostrarte lo que estamos diciendo. Deuteronomio 22, 19. Dice, y le multarán en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel, y la tendrá por mujer y no podrá despedirla en todos sus días. Aquí se está hablando de la redención de una mujer a la que se la consigue pagando piezas de plata, 100 piezas de plata. O sea que la plata incluso estaba presente en la redención. Redención, recuerda, es pagar el precio por un rescate. Entonces, en cuanto tenía que ver con esclavos o situaciones especiales como el que aquí se está tratando, pues se está hablando de eso. Y si quieres la referencia de lo de las monedas de plata, de la traición a Jesús, pues lo tienes en Mateo 26, 15. Y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. La naturaleza doble de la base, porque dice cada tabla tendrá 2 bases, quizás tenga que ver también, si buscamos siempre una explicación, un paralelismo, y si son de plata y estamos hablando de que esto representa la redención, bueno, podríamos encontrar el por qué 2 basas de plata en lugar de una sola, ¿no? Bueno, quizás por una cuestión práctica de que sea más fácil moverlo por los kilos que pesa, pero también ahí puede haber ese significado de lo que fue el antiguo pacto y el nuevo pacto, 2 testamentos, antiguo y nuevo, los 2 están unidos en un mismo sentido, en un mismo propósito. La plata de la redención también separa al tabernáculo de la tierra, del suelo, del desierto. Esta es una ilustración de la verdad de la cual la obra que Jesús hizo por nosotros de redención nos separa a cada uno de nosotros ahora de este mundo. Leemos un poquito más, versículo 26 al 30. Harás también 5 barras de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo al occidente. Y la barra de en medio pasará por en medio de las tablas de un extremo al otro. Y cubrirás de oro las tablas, y harás sus anillos de oro para meter por ellos las barras, también cubrirás de oro las barras. Y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Bien, aquí se nos explica lo de las barras. Cada barra estaba hecha de madera de acacia y estaba cubierta de oro. De la misma manera, las barras corrían por todo el largo de cada lado y unían cada tabla en un solo sistema. Así las tablas quedaban unidas unas con otras. La barra de en medio pasará por en medio de las tablas de un extremo al otro, dice ahí. O sea, 4 barras pasaba horizontalmente en cada lado, uniendo cada tabla. Y una barra, la de en medio, era visible y esta pasaba por el medio de cada tabla. Esta tabla de la unidad visible y otras que no se veían invisibles, podríamos entender que representa también esa unidad entre el pueblo, entre los que creen y Dios. Ese sistema de unir las barras era visible e invisible a la vez. Por un lado se veía una barra, por otra parte había otras 4 que no se veían. Nuestra relación con Dios en algo se puede ver, pero en otras cosas no. Es invisible.
Algunos dirán, pero estamos rebuscando, hay mucho, ¿no? Intentar ver en cada cosa alguna explicación, alguna enseñanza. Sí, es que esto es el tabernáculo. O sea, esto no es, por ejemplo, una parábola. En una parábola no se puede hacer lo que estamos haciendo ahora. Tratar de ver en cada elemento de una parábola un significado, no, porque una parábola como figura de dicción o una figura retórica tiene un propósito, y es utilizar una historia de la vida misma para ilustrarnos una verdad principal, una o dos, varias verdades principales, pero ya está. Todos los elementos de una parábola no tienen por qué tener un significado en el que se le aplique algo, sino que esos elementos están ahí para ayudarnos a entender que el reino de los cielos es semejante a cosas de la vida diaria. Entonces se utiliza eso para ilustrarnos verdades acerca del reino de los cielos. Pero esto no es una parábola, esto es el tabernáculo, y Dios le dice, hazlo de esta manera. Por eso cada detalle que Dios le da es santo. No puede Moisés hacerlo a su manera. Decir, ay, ahora me he quedado sin barras, voy a unir estas maderas como a mí me parezcan. No, no, no se puede. Todo en el tabernáculo tiene un significado. Cada elemento del mobiliario, la mesa de los panes, los 12 panes, el candelero, el incensario, o sea, el altar del incienso, los colores. El otro día hablábamos de los colores, lo que representaban. ¿Os acordáis el último día en el estudio? Os dije el significado rápido ahí de los colores que había dentro, en el lugar interior, que eran visibles. O sea, todo tiene una explicación, todo tiene un significado. Estamos tratando de entender esos significados porque quizás algunos nos los pasemos por alto y no seamos conscientes, pero todo en el tabernáculo tenía un porqué, todo tenía un significado especial. Y aquí se vuelve a hacer referencia a lo que antes te dije. Y hazlo todo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Cuando Moisés estuvo en el Sinaí y estuvo en la presencia de Dios, Dios le mostró de una forma visible todos estos modelos de cómo tenía que hacer todo. O sea, Moisés tenía grabado en su mente cómo tenía que ser el tabernáculo. Él lo vio, su interior, sus muebles, los colores, las formas, las tablas, los goznes, las barras, todo eso Dios se lo mostró. Hazlo conforme al modelo que yo te mostré. Lo tienes en el capítulo 25, versículo 9, en el versículo 40, y ahora aquí se vuelve a hacer referencia a ese mismo hecho. Así que Moisés es el que no lo hace el todo, tiene artesanos, tiene trabajadores, pero Moisés es el supervisor. Moisés es el que dirige la obra. Él es el que le dice a los artesanos, tenéis que hacerlo así. No, así como lo estás haciendo, no, hazlo de esta manera. Ahí estaba Moisés dirigiendo esta obra. Repito, Dios trabaja de la misma manera hoy en día con cada uno de los líderes que Él ha puesto en la iglesia. Dios nos da la visión. Él es el que edifica la iglesia. Mi misión como líder en la iglesia, como pastor y maestro, es hacer la obra conforme al modelo de Dios. Vivimos un tiempo en el que la iglesia está muy desfigurada. Hay cosas extrañas infiltradas en la iglesia. Vivimos en un tiempo en el que hay hombres que se creen muy creativos y que pueden aportar a la iglesia cosas que en la Biblia no se dicen. Algunos dicen que es que tienen mayor revelación que la que tenía Pablo o la que tuvieron los apóstoles. Bueno, eso es mucha pretensión. Es cierto que hay formas que cambian, no el fondo. Evidentemente, los cristianos de Hechos se reunían en las casas, se reunían a la orilla de un río o incluso bajo peligro en las catacumbas romanas, pero nosotros ya no tenemos esa necesidad. Nuestra forma puede ser un local de reuniones común, ya no tenemos templo tampoco, y en ese local de reuniones que tenemos en común podemos hacer actividades. Eso no quita que la iglesia puede seguir reuniéndose en casas, en grupos, al aire libre y hacer otras cosas. Pero como los tiempos cambian, las circunstancias cambian, en las formas sí puede haber diferencias, pero no en el fondo. O sea, la iglesia no puede crecer espiritualmente predicando mensajes distintos al mensaje que está en la Biblia.
La predicación del Evangelio es la forma por la cual la Iglesia va a crecer y tiene que ser la misma hoy que hace 2000 años. Pero en la Iglesia hoy, ¿qué pasa? Pues que algunos creen tener más revelación y tienen mensajes distintos, llenos de psicología humana, llenos de ideas en las que se cuentan mucho con el marketing. De pronto pues algunos creen ser más listos para atraer gente a la Iglesia. Pero de nada sirve que tú utilices incluso la seducción del mundo para atraer gente a la Iglesia, y si esas personas vienen por esa seducción a la Iglesia, difícilmente van a conocer a Cristo. Se les ofrece, igual que en el mundo pueden encontrar, se lo ofrecemos en la Iglesia. Y algunos lo tratan de justificar, diciendo que así conseguimos que vengan y después ya les predicaremos el Evangelio. Pero en este caso no se puede aplicar ese principio que dice que el fin justifica los medios. No. O sea, Dios, para empezar, no es tramposo, no es manipulador. Dios siempre va con la verdad por delante, y no vamos a intentar atraer a gente con engaño a la Iglesia, mostrándoles como la imagen de la zanahoria con un palo delante del burro para que el burro camine. No, no hacemos eso. El Señor siempre va con la verdad por delante. Se predica el Evangelio y el que quiera, que acepte, y el que no quiera, es libre, que rechace. La forma de Dios es la misma entonces que hoy, cómo trata con los suyos, porque la Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, Él no cambia, no muta, no se ha perfeccionado a través del tiempo, sigue siendo perfecto igual que antes, porque Él lo es todo y no se le puede añadir nada más a Él. Entonces, hoy en día, nosotros que estamos edificando la Iglesia, tenemos que ceñirnos 100% a la Biblia, a la palabra de Dios, a lo que Dios nos ha mostrado y cómo tenemos que hacerlo. Moisés no podía permanecer callado sobre lo que Dios le estaba mostrando, si no el trabajo nunca se hubiera hecho. Si Moisés se calla y se queda ahí solo observando lo que hacen los artesanos, habría salido algo distinto al modelo que Dios tenía para que se construyese ese tabernáculo. Moisés tenía que dirigir y tenía que hacerlo a la manera de Dios, no a su manera ni según su criterio. Leo el versículo 31 al 33. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines, y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro, sobre basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Esta es una pieza clave en el tabernáculo. El velo que separa el lugar santo del lugar santísimo. Este velo tenía que estar hecho de azul, de púrpura, de carmesí y de lino torcido, y sería hecho de obra primorosa con querubines. Tenía que estar colgado de 4 pilares, hechos de madera de acacia y cubiertos de oro, y puestos sobre basas de plata, igual que lo demás. Los antiguos judíos dijeron que el velo posterior del templo era tan ancho como 4 dedos de grosor. O sea, ¿te puedes imaginar esa tela tan gruesa? Lo que debía pesar esa cortina, ese velo. De esa manera nadie podía ver lo que había en el interior del lugar santísimo. Esa era la intención de ese grosor, de esa tela, de esa cortina. Era una cortina bien pesada para ocultar ese lugar santísimo, porque ahí estaba la presencia de Dios y nadie podía ver eso. Nadie podía entrar en ese lugar. ¿Qué quiere decir hecho de obra primorosa con querubines? Bueno, podemos hacernos la idea de que esto estaba hecho de una forma artesanal única. O sea, ahí se tomó un trabajo exquisito por artesanos especialistas a la hora de confeccionar esta cortina.
tenía que estar decorada a la perfección y no podía contener errores ahí de que esta lazada se me torció y... No, obra primorosa, algo bien hecho, artesano, con todo cuidado, con todo detalle, tenía que estar construido de la forma más exquisita. ¿Por qué? Porque ahí estaba la presencia de Dios. Repito lo que dije antes. No se está buscando la pompa y el lujo, ahí que esto sea una obra arquitectónica para que los hombres presuman de ello. No, esto tenía que representar realmente lo que significaba. El Dios creador del universo estaba ahí dentro. ¿Cómo se puede contener? La Biblia dice los cielos no te pueden contener. Bueno, es que Dios lo llena todo. Recuerda, ahí es donde Dios se manifestaba. A ojos del pueblo, Dios está ahí, en ese lugar. Y este velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Hemos leído ahí en este versículo 33. Así que el velo separaba la tienda en dos partes. Ya hemos ido explicando un poquito esto. El lugar santo es el cuarto más grande, como un rectángulo, en donde los sacerdotes entraban. Era la primera parte donde los sacerdotes podían entrar. Ahí recuerda, estaba la mesa del pan de la preposición, el candelero que alumbraba y el altar del incienso. El segundo compartimento es el lugar santísimo, donde Dios ha dicho ahí a Moisés, donde colocarás el arca del pacto. Este velo era una barrera. Ningún sacerdote se atrevía a ir más allá de este velo. A ninguno se le ocurriría jamás poder entrar al lugar santísimo, excepto una vez al año. El sumo sacerdote entraba en el día conocido como el día de la expiación. Espiritualmente hablando, al morir por nuestros pecados, Jesús con su propia sangre entró una vez y para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Eso lo dice en Hebreos 9:12. Dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, y habiendo obtenido eterna redención. O sea, ahí el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba a este lugar trayendo sangre por sus pecados y los pecados del pueblo. Pero cada año había que repetir esta misma escena, esperando que Dios aceptase la ofrenda de esta sangre. Pero ¿qué significaba eso? Esto nos estaba mostrando lo que un día Cristo haría por nosotros. O sea, todo eso era sombra de lo que había de venir. Todo esto era una escenificación, una obra dramática que se realizaba para mostrarle al pueblo por fe lo que ocurriría en el tiempo, cuando el Mesías prometido viniese al mundo y muriese como un cordero que va al matadero, que enmudece, que no se abre su boca y que derrama sus pecados, su sangre por los pecados de todos los demás. Entonces, esa separación era una barrera que existía en ese momento porque Cristo aún no había muerto en la cruz y nadie podía entrar a la presencia de Dios a no ser que lo hiciese representando lo que un día Cristo haría. Sumo sacerdote una sola vez al año. Cuando Cristo murió, ya sabéis lo que ocurrió, Mateo 27:51. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Eso mostraba la gran verdad y bendición de que cuando Cristo murió en la cruz, como hemos leído ahí en Hebreos, Él entró una vez y para siempre al lugar santísimo. O sea, Él entró, ofreció su sacrificio y ese lugar ya queda abierto. Porque ahora, a través de su sacrificio, nosotros tenemos libre entrada a la presencia de Dios. Porque la ofrenda ya ha sido ofrecida de una vez y para siempre, de una forma definitiva. Ya no hay que volver a seguir ofreciendo sangre de animales. Ahora el lugar santísimo está abierto para todo aquel que quiera. Si quieres y recibes a Jesucristo como tu Salvador, la sangre de Cristo limpia tus pecados y por lo tanto puedes entrar, tienes libertad
para entrar a la presencia de Dios, o sea, lo que representaba el lugar santísimo en ese lugar. Hay un camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de ese velo. Con su sacrificio, con su cuerpo entregado y su sangre derramada, ahora nosotros tenemos esa entrada a ese lugar. Hebreos 10, 19 y 20 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. A veces esto lo predicamos así, suena algo tan simple, tan sencillo, pero hermanos, esto tenía una trascendencia inmensa, porque había un efecto legal, y es que si tú has pecado tienes que morir. Y ante el juez perfecto nadie se puede librar de esa sentencia. Dios conoce todo, Él sabe todo, Él sabe lo que hay más allá de lo que se puede ver. Entonces, bueno, ¿cómo poder llegar a comprender la profundidad de lo que ocurre ahí en lo espiritual? La Biblia nos lo explica. La Biblia nos dice las cosas como son, y aunque no comprendamos la dimensión de todo esto, estábamos muertos en nuestros pecados y el sacrificio de Jesús nos libró. Y ahora tenemos entrada a ese lugar santísimo. Quiere decir que somos salvos. O sea, la presencia de Dios mata a una persona de carne y hueso, a un humano mortal. Si tú llegas ahí con tu pecado delante de Él, mueres irremisiblemente, porque ante la santidad inmensa de Dios tú no puedes estar ahí. Entonces, si tú eres limpiado, ya no tienes pecados. Dices, pero yo es que he pecado hoy. Sí, pero en ese instante la sangre de Cristo borra ese pecado. Por eso podemos venir a su presencia, porque Dios nos ha limpiado de tal manera. La obra de Jesús es 100% efectiva por nosotros. Cuando al fin el hombre, en quien todas las perfecciones fueron llevadas a cabo, Él nos ha hecho perfectos, entonces hay una completa expiación por todos los pecados. El símbolo que mostraba esa separación fue destruido. Ese velo quedó roto, abierto y expuesto. Ahora puedes cruzar el velo sin miedo a morir. En el Antiguo Testamento nadie se atrevía. Cruzar el velo era una muerte segura. Morías instantáneamente. Solo tenía permiso el sumo sacerdote una vez al año y entraba muerto de miedo. Por eso dicen las crónicas de los judíos que le ataban una cuerda a su tobillo, porque en el caso de que entrase y no saliese y muriese allí, nadie iba a entrar por el cadáver. Entonces la única solución era poder estirar de esa cuerda y sacarlo a rastras, si es que algo fallaba allí dentro, ¿no? Bueno, algunos siglos después, en el año 63 a.C., después de esto que estamos aquí leyendo, el antiguo general romano Pompeyo puso de lado a los sacerdotes y entró de frente al lugar santísimo en el templo, y se asombró de que no había ídolo ni estatua dentro. Esto lo dice Josefo en su libro Antigüedades de los Judíos, en el libro 14, capítulo 4. Y no murió el general Pompeyo cuando entró allí, en ese lugar, y bueno, recuerda que todo esto no es que tuviese ahí radioactividad, como algunos decían en algunas películas de Hollywood, ¿no? Que el arca era radioactiva y tenía no sé qué. No, esto representaba algo espiritual. Y hubo algunos momentos en la historia en los que la presencia de Dios no estaba manifestándose en ese lugar. No es que el arca tenía poder, es que la presencia de Dios estaba ahí. Entonces, cuando la presencia de Dios está en un lugar, es su poder, no es el objeto en sí mismo. El Espíritu Santo mora en nosotros, y nosotros no vamos por ahí matando gente cuando entran en contacto con nosotros, pero el poder de Dios está en nosotros. Por lo tanto, Dios puede hacer cualquier cosa en nosotros y a través de nosotros como Él quiere.
Bien, y la parte final de este capítulo, versículo 34 y 35, pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo, y pondrás la mesa fuera del velo, y el candelero frente de la mesa al lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado del norte. El arca del pacto, aquí ahora se la describe con la tapa que la cubre, llamada el dice ahí el propiciatorio. Esa tapa del arca llamada el propiciatorio es sobre la que se derrama la sangre de ese animal que era sacrificado. Por eso se le llama propiciatorio, porque era para proveer de la redención y quitar nuestros pecados. También se instruye ahí, pondrán la mesa fuera del velo, o sea, esa mesa está en el lugar santo, la mesa de los panes de la preposición estaban al lado norte, recuerda, del tabernáculo, ya lo estuvimos viendo, el candelero estaba al lado sur, y ahí Dios le vuelve a decir a Moisés cómo tiene que colocar los muebles, tienen que estar en su lugar determinado. Y versículo 36 y 37, harás para la puerta del tabernáculo una cortina azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, con sus capiteles de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ellas. La puerta es el elemento que falta. Harás para la puerta del tabernáculo una cortina. El mismo esquema de color, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Fue utilizado este mismo sistema para fabricar una especie de cubierta que servía de puerta de entrada oriental al tabernáculo. Entonces esta era la única manera de entrar a la estructura, solo había una puerta. Y se dice cómo tiene que estar ubicada, sostenida con 5 columnas de madera de acacia. La cortina colgaba por medio de ganchos de 5 pilares. Cada pilar estaba hecho de madera de acacia, siempre cubierta de oro, y estaba puesta sobre una base de bronce. Ya que el bronce o latón debe de hacerse con un fuego refinador, esto ilustra la pureza y la resistencia a través de la prueba. La entrada al tabernáculo está suspendida de una base simbólica de lo que Jesús hizo por todos nosotros. Y ahí me callo y respiro ya. Nos hemos repasado este capítulo 26 y ahí lo vamos a dejar por hoy, y el próximo día entraremos al capítulo 27. Aún no hemos acabado con el tabernáculo, porque ahora se nos habla del altar de bronce, del patio que hay fuera del tabernáculo. Vamos a estar viendo algunos elementos más. El aceite que se usaba para la lámpara, todo esto recuerda lleno de enseñanzas, son todos símbolos que enseñan verdades espirituales relacionadas con la obra de Dios a nuestro favor. Pero por hoy lo vamos a dejar ahí, nos vamos a despedir porque se nos ha hecho la hora, así que mis queridos hermanos, nos despedimos hasta mañana, sábado. Si Dios quiere, 9 de la noche, seguiremos estudiando la Biblia, la palabra de Dios. Un abrazo muy fuerte a cada uno, que Dios os bendiga y nos vemos si Dios quiere.